pues he tratado de vivir mi voluntad. Amén. Te damos gracias, Señor, porque con tu preciosa sangre, amado Señor, nos has redimido para Dios. Porque con tu sangre preciosa, amado Señor, nos has lavado de nuestra maldad, Señor. Ahora por ese sacrificio glorioso, amado Señor, nosotros, bendito Rey, podemos llamarte Padre, acercarnos a ti como hijos en toda situación, amados por su Padre, ayudados en todo, Señor, guardados en todo. Recibimos toda clase de provisiones, bendito Señor, por tu paternidad gloriosa. Nos debemos a Cristo nuestro Salvador. Señor, ayúdanos hoy a despojarnos de todo peso de pecado, a aceptar, amado Señor, tu palabra, Señor, que redarguye, que corrige, Señor, que instruye, Señor, que guía, amado Dios, en el camino, Señor. Necesitamos de ti. Señor, hoy te ruego des convicción a todos de perdonar a aquellos, Señor amado, que nos han causado daño, y también te pedimos perdón por lo que hemos hecho nosotros. Te pido ayuda por todos los que estamos aquí, Señor, sobre todo los nuevos en la fe. Gracias, amado Señor, por la comunión en tu sangre preciosa con el resto de los hermanos en el mundo. Gracias, amado Señor, por aquellos que están obedeciendo cabalmente, trabajando, Señor, de manera incansable para la extensión de tu reino. Gracias, amado Señor, por tantos ejemplos preciosos que hemos visto de aquellos que han creído y han sido usados por ti, Señor. Gracias, amado Señor, por este tiempo que ha mostrado lo que hay en nosotros dentro. Cada uno de nosotros, Señor amado, delante de ti, hoy tiene la oportunidad gloriosa, Señor, que en base a su verdad pueda ir a la cruz corriendo y encontrar auxilio, Señor, restauración y salud espiritual. Te pedimos por todos los pastores en el mundo, Señor, sobre todo aquellos que están siendo engañados y que no saben cómo dirigir a las iglesias, Señor, en este tiempo. Te pedimos por los misioneros preciosos que están entregando sus vidas como un sacrificio vivo y santo a ti. Y te pedimos por los nuevos creyentes que están siendo y estarán siendo convertidos en medio de esta situación. Gracias, amado Señor, porque tu palabra es clara a aquellos que tú has llamado y has revelado esta, Señor. Damos gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, saludamos a los hermanos que están congregándose con nosotros de manera virtual. Por supuesto que no es una sana comunión, hermanos. Pero bueno, de cualquier manera recibirán la misma palabra que recibiremos los que están aquí presentes. Por causa, hermanos, de ser tropiezo, quiero nuevamente decirles a los que dudan si estamos desobedeciendo a la autoridad. No estamos desobedeciendo, estamos un número de personas que es permitido, hermanos, al menos en nuestro estado. No rebasamos el número permitido de personas y estamos tomando todas las medidas sanitarias posibles, hermanos, y sobre todo confiados en Dios, que siendo sanos o enfermos, hermanos, Él tiene el control. Lo digo para no ser tropiezo a nadie que nos vea por la transmisión, y disfruten de la palabra que hoy tiene para darnos. Saludamos a todos, hermanos, sobre todo a los ausentes de nuestra congregación que por causa de su salud, edad, embarazo o cualquier otra cosa, hermanos, no pueden estar aquí. Los que están de viaje, también les extrañamos y amamos, y ruego a Dios pronto podamos estar todos juntos, abrazarnos, besarnos y gozarnos juntos como nos gusta, hermanos. Bendito sea Dios. Gracias, amada hermana Liz, te amamos, a ti, a Carlos, a los niños. Un abrazo hasta allá, hermanos, amados hermanos. Vamos a abrir las Biblias, pues, hermanos. También en casa les invito a que estudien cabalmente y con toda reverencia. Vamos a estudiar la Biblia, mis hermanos amados, en la primera carta de Pedro. Hoy, hermanos, en la mañana tuvimos un estudio en la primera carta de Pedro, también capítulo 2, y hoy iremos al capítulo 1. Les pido en el nombre de Jesús que si tienen deseo de guardar el día del Señor, puedan recurrir al mensaje de la mañana. Están los dos mensajes, hermanos, en un mismo tema. Expondré estos textos de manera expositiva, hermanos, no únicamente de manera temática. Aunque bien es muy bueno, hermanos,
para el tema que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Pero sé que no será la única prueba, sino que seguiremos siendo probados con un sinnúmero de cosas más. Recibe la palabra como de tu Padre, que está tratando de aconsejarte de manera amorosa y muy cuidadosa. Así que ruego pongan su atención, mis amados hermanos, aquí y los que estén a través de la transmisión, hermanos. Vamos a leer a partir del versículo 3. Y así, mis hermanos amados, avanzaremos hasta donde el Señor nos permita. Si acaso no terminamos hoy lo que quiero enseñar, el próximo domingo continuaremos, hermanos. Si acaso tu horario de asistencia a los diferentes cultos no es el mismo, bueno, quedará grabado en la página, hermanos. Vamos a leer una porción grande del versículo 3 al versículo 13, mis hermanos amados, para la gloria de Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En tiempo postrero. Dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el versículo 13, la primera porción dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Amén, hermanos. Sugiero, hermanos, ampliamente que escuchen el sermón de la mañana. Aunque la carta de Pedro, hermanos, que expusimos en la mañana es posterior a esta, creo que es una buena continuación de la enseñanza de la mañana, hermanos. Les pido vayan. Y de la misma forma, hermanos, también hoy, los que no estuvieron en este servicio, lo escuchen, los que puedan estar viéndonos, y tómenlo como una continuación, aunque cronológicamente no es una continuación. Esta carta está primero que la que expusimos, hermanos. La primera porción que leemos, hermanos, es esta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Pedro está considerando la salvación de Dios, todo lo que puede hacer es adorar. Entonces Pedro inicia este mensaje, hermanos, con un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Está adorando: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está considerando la salvación, hermanos, como su impulso para adorar. Por supuesto que a lo que iremos, entenderemos por qué el apóstol Pedro lo está diciendo. Está pasando por un mal tiempo, la iglesia va a pasar por un mal tiempo, pero él dice: el Señor me ha salvado, a Dios le ha placido darme salvación, aún siendo quien yo soy. Recuerda, en la mente de Pedro siempre está la traición que hizo al Señor Jesús. Si hay alguien que pudiera gozar de la salvación, hermanos, creo que sería Pedro. Y alguien con quien nos podríamos sentar y decirle: cuéntame, ¿cómo tú disfrutas la salvación?
Recuerda que Pedro ha estado en el mismo lugar en donde el Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte, donde le escupían, donde lo golpeaban y donde él mismo, del lado de los enemigos de Jesús, estaba viendo a Jesús ser maltratado. Lo negó 3 veces y creo que él recuerda esto y él se goza en la salvación y dice, podría ser así, a pesar de que lo he negado 3 veces, terriblemente, habiendo sido su mejor amigo en la tierra, en su ministerio, habiendo gozado de todas las cosas que él mostró, manifestando lo que los profetas anunciaban tiempo atrás, habiendo gozado lo que los ángeles mismos quisieran disfrutar, su gracia y su misericordia, habiéndolo negado 3 veces, el Señor me ha salvado. Esto es reconfortante para nosotros, hermanos, que constantemente negamos al Señor con nuestras acciones, con nuestro servicio, hermanos, infiel, con nuestro desánimo, con muchas cosas que cada uno de nosotros podría enlistar, pero a la vez gozar de esta salvación tan grande, que no depende del que quiere o del que corre, sino de los que Dios tuvo misericordia, hermanos. Y creo que esto es el porqué, hermanos, el motivo especial de la obra de Dios, hermanos, es el por qué Pedro empieza con esta porción. Porque es necesario que todos nosotros, hermanos, recordemos la salvación antes que cualquier cosa. Porque en la salvación vamos a encontrar nuestro pecado, nuestra traición al Señor Jesús, encontraremos nuestra justa condenación en el infierno, pero también encontraremos la gracia, la misericordia, el amor, todo, hermanos, todo está ahí en la salvación. Si nosotros solamente pensamos en el amor de Dios, vamos a olvidar el verdadero amor. Vamos a vivir en injusticia bajo un amor que no es el bíblico. Nosotros tenemos que empezar recordando nuestra salvación, que vemos un amor justo, que como es un amor perfecto y santo, castiga lo perverso, lo malo, que se muestra el amor dando la vida, derramando sangre, y es la salvación en lo que los cristianos deben de pensar cuando caen en pecado. Es la salvación la que nos lleva al arrepentimiento. He caído y cuánto es tan grande tu amor por mí, Señor. Hay un testimonio de un hermano que en medio de su fornicación, él siendo ya un creyente, cayó en fornicación. Y él me decía que estando cometiendo el acto de la fornicación, dice, fui cegado por gotas de sangre de Cristo que fueron esparcidas en pecado. Él fue más específico en lo que me platicaba, pero dice que estando en fornicación, en el pleno acto de la fornicación, sintió como si hubiese sido salpicado por la sangre de Jesús y dijo, Señor, qué grande es mi salvación, bendito Padre, y huyó de ahí. Es algo en lo que nosotros tenemos constantemente que meditar en la salvación, hermanos. Porque este hermoso pasaje, hermanos, es como la efusión de un corazón adorador. El corazón del adorador, hermanos, es porque recuerda la salvación. No se puede ser un adorador verdadero si no recuerda verdaderamente la salvación, hermanos, porque solo aquel quien ha contemplado devotamente la grandeza de nuestra salvación puede vivir, hermanos, de una manera tan apasionada, tan llena de adoración, hermanos, tan llena de servicio, de perdón, de amor, de perseverancia, como el mismo apóstol Pedro. Solo aquel que mide el poder de su salvación, el costo de su salvación, puede perseverar en medio de la tormenta, hermanos. Puede servir a los que no son dignos de su servicio, puede amar a los que no son dignos de amar, puede continuar y a pesar del cansancio, no frenará porque Él tiene los ojos puestos en esta verdad, en el bendito Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y todo lo que viene a continuación, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Si se dan cuenta, hermanos, ningún otro atributo pudo habernos ayudado si se hubiera quitado la misericordia. Digo, más allá de la gracia que es el recibir algo que no merecemos, pero si la misericordia se hubiera quitado, hermanos,
Ningún otro atributo podía habernos ayudado. Hay diferencia entre la gracia y misericordia, sí. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y misericordia es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Primeramente es la misericordia. Y por eso vemos aquí que el apóstol Pablo está recordando la misericordia. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no dice su grande gracia, su grande misericordia. Entonces, como nosotros somos por naturaleza, hermanos, pecadores, nuestra condición es pecaminosa, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder de Dios nos aplasta, la verdad de quiénes somos y quién es Dios, hermanos, es una amenaza, la ley es una amenaza para todos nosotros, y su ira debe cumplirse. Nosotros somos sujetos a la ira, y es solo por la misericordia de nuestro Dios que nuestra salvación es otorgada. Que no depende del que quiere o del que corre, del que ruega, del que piensa poder buscar a Dios. No, depende de aquel que en su misericordia nos llamó de las tinieblas a la luz. Esta declaración podría incluir, qué tremendo, que yo era ciego, yo estaba muerto espiritualmente, yo estaba perdido, me agradaba el pecado, me gustaba el pecado, estaba completamente ajeno a la vida de Dios, y Él decidió, no por nada que hubiera en mí, llamarme. Estando muerto en delitos y pecados. Por eso dice, nos hizo renacer. Hermanos, esto que leemos de nos hizo renacer es diferente al nacimiento nuevo de Juan 3:3. Pero el significado es lo mismo, hermanos. La idea del apóstol Pedro, hermanos, es que cuando una persona es salva, es una nueva creación. Como en 2 Corintios 5:17, no es únicamente un cambio, es una nueva creación. Es una persona que piensa completamente distinto, siente distinto, camina de manera distinta. Con esto podemos afirmar, hermanos, que cuando una persona sigue siendo la misma, con los mismos deseos que era antes de conocer a Cristo, es porque aún no ha renacido en Cristo Jesús. No porque el que es nacido en Cristo Jesús cuenta con una fuerza en sí mismo que lo hace obrar de manera distinta, no, sino porque el que es renacido en Cristo es en Cristo, y es Cristo mismo quien produce esas obras de obediencia y cambios. No podemos basar la salvación de nadie por cambios morales, por dejar de tomar las drogas, la prostitución, ¿no? Eso lo logran aún hombres sin Cristo. Sino que este es un nuevo nacimiento que es imposible para cualquier hombre. Es morir y nacer como una nueva criatura, aún imperfecta, aún con carne, pero que constantemente recuerda la obra y el significado de su salvación, y eso lo motiva a buscar huir del pecado y buscar la santidad. Y la esperanza vive, hermanos, porque está puesta sobre una herencia que no se rompe. Esta herencia, hermanos, es inmarcesible porque está reservada en los cielos. Eso es lo que el creyente piensa, es porque el creyente se guarda, busca la santidad, la perseverancia, no porque lo que hoy va a obtener sea lo que espera, sino por lo que va a obtener. Hermanos, en la mentalidad tuya y en la de todos, tiene que estar siempre el que nos enfrentaremos a Cristo con cuerpo, hermanos. Decíamos el domingo pasado, no nos enfrentaremos a un Señor fantasmal o una energía brillante, hermanos, sino nos enfrentaremos a un hombre como inmolado, hermanos. Su cuerpo, decíamos el domingo pasado, probablemente marcado. ¿Por qué decimos probablemente? Porque la Biblia no asegura que su rostro, su cabeza, sus orejas, hermanos, su pecho, su espalda está marcada, pero sí asegura que sus manos y su costado lo están. Y nos veremos a Él. Y a Él daremos cuentas, por Él seremos juzgados aún como creyentes. Hermanos, nuestras rodillas se doblarán en base a esta herencia incorruptible, inmarcesible que está reservada en los cielos. Es que nosotros procedemos en nuestra manera de vivir. Por eso reprendemos, hermanos, toda obra pecaminosa, todo desánimo, hermanos, y toda causa de ofensa al Señor que murió por nuestros pecados.
es, si te das cuenta, una herencia que el apóstol quiere que diferenciemos entre la herencia del mundo y la herencia del creyente. Con esto quiero decirte que es muy probable que si nosotros, hermanos, nos guardamos de ser testigos fieles, recuerdan el estudio de los martes, definíamos lo que es testigo. Testigo viene de la palabra martus, y martus es lo que para nosotros significa mártir. Podemos guardarnos de ser testigos, hermanos, de estar enemistados con familia, con los trabajos, con las escuelas, con la sociedad, no por nuestro pecado, sino por Cristo. O sea que en realidad les predicamos a Cristo, sufrimos por sus almas, por su condenación, servimos hasta ver frutos, si es que el Señor lo quiere dar, y sufrir por eso. Podríamos ser librados de ese sufrimiento, de ser encarcelados, hermanos, por predicar a Cristo cuando la autoridad dice que no prediques, y aún ser aborrecidos por la gente que, estando en nuestro pecado, nos amaba. Podríamos librar y podríamos tener una herencia en este mundo. Pero en comparación con la herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia eterna, hermanos, cualquier herencia en esta tierra no vale absolutamente nada. Por eso es que es llamada también, hermanos, esperanza viva, porque es imperecedera. Porque nunca va a terminar nuestra herencia con Cristo Jesús. Si bien no la podemos ver con claridad hoy aquí, porque parece que entre más sirves, más sufres, entre más santidad buscas, más en contra de ti están, entre más te dedicas a dar, menos recibes, y se va viendo la vida de Cristo en ti, no importa. La esperanza que los creyentes tienen es una esperanza viva porque no termina, no muere nunca, hermanos. Porque la esperanza de los hombres es, la esperanza muere al último, hermana Carlita, motívate, la esperanza muere al último, pero a mí no me importa porque esa esperanza muere. Pero esta esperanza para los creyentes que están sufriendo por vivir en santidad y en adoración a su Dios, es una esperanza que nunca va a terminar. Aunque en la Escritura decimos, cuando el Señor se manifieste, pues lo que esperábamos dejará de ser esperado, ya no es esperanza. Pero no, hermanos, esta esperanza no únicamente es en base a lo que el creyente espera la venida del Señor, sino es una esperanza de vivir con Él eternamente en adoración. Por eso nunca terminará, es imperecedera. Y esta esperanza para los creyentes no cambia en situación de cárcel, de abandono, de enfermedad, de muerte, no cambia. Aunque nosotros estuviésemos enfermos por este virus o cualquier otro de los millones que puede haber, o nos persigan, nos lleven a cárcel, nos abandonen, nos odien, seamos traicionados, esa esperanza no cambia. Y esto me mantiene como a Pedro y te mantiene a ti, sea lo que sea. Supongamos, ponle el nombre de cualquier aflicción. Bendito mi Dios, Señor y Padre. Bendito mi Salvador. Nada más es más importante, porque aún mi peor padecimiento terminará, pero mi esperanza no. Hermanos, la esperanza del rico termina, hermanos. La esperanza del orgulloso también. Todas las esperanzas mueren. Dice el hermano Charles Spurgeon, mueren como una lámpara cuando parpadea, cuando una vela está consumiéndose. La esperanza del rey más grande es aplastada ante nuestros ojos. No hay esperanza, hermanos, que no muera. Todas las esperanzas. Hay quien tiene su esperanza en su salud, la salud se va, muere su esperanza. Hay quien tiene esperanza en su esposo, hermana, te quedas sin esposo, muere tu esperanza. Esperanza en que sus hijos cambien la situación económica de la familia, el hijo muere, cambia. Tu esperanza no debe de estar en nadie sino solo en Cristo Jesús, porque es la única esperanza que no cambiará. Es la esperanza más segura en el hombre más fiel, hermanos, incomparablemente fiel. La única esperanza imperecedera es aquella que escala sobre las estrellas, dice Charles Spurgeon, y se pone a sí misma en el trono de Dios. La única esperanza es Cristo. Y por eso es una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Hermanos, Pedro en realidad no está describiendo la herencia como tal, si te das cuenta. No describe así es la herencia. Todo lo que está diciendo es lo que no es.
lo que nuestra herencia, hermanos, es en realidad, es algo demasiado grandioso para que Pedro pueda describirlo. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que Pedro está escribiendo esto o lo está dictando, Pedro aún no conoce esa esperanza. Lo único que sabe que es una esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Él describe lo que no es, porque lo que es, hermanos, solamente será conocido cuando aquel a quien esperamos se presente. Pero esto es glorioso porque el premio que tú puedas imaginar no se compara en lo absoluto con el premio supremo que el mismo Cristo en gloria será para nosotros. Que vale la pena la espera, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el desgaste de nuestras vidas, hermanos. El ayuno, hermanos, el servicio desmedido, vale la pena. Viendo la herencia que nos está reservada, hermanos. Y aunque no se puede describir, y por eso Pedro más bien dice lo que no es en lugar de lo que es, hermanos, aún así nosotros podemos saber que nuestra herencia no va a perecer y que no se puede contaminar y que no se puede marchitar, y eso es bellísimo cuando tú y yo cometemos pecados y hemos caído. Al recordar la salvación, vamos de nuevo a Cristo y podríamos tener una conversación con Él y decirle: Señor, aunque he cometido este pecado de nuevo, ¿mi herencia no me ha sido quitada? El Señor dice: no, no te ha sido quitada. ¿Y eso a dónde me lleva? Al arrepentimiento. Oh, Señor, ¿cómo es posible? Hemos sabido de padres que heredan a hijos más que a otros. Heredan a los hijos obedientes, que son buenos en la administración, a los hijos que siempre estuvieron con ellos, y a otros no. Y diríamos: eso es lo justo. Podríamos ser consejeros de algunos de esos padres, decirle: es lo justo. ¿Cómo vas a dejar a tu hijo, que es un desobediente, una herencia que él no merece, que a lo mejor va a desperdiciar? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no nos ha heredado conforme a lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que nos ha heredado solamente porque Él quiso dar por herencia a Cristo, hermanos. Eso no me lleva a jactarme en mi pecaminosidad y seguir viviendo igual. Eso me lleva a humillación. Es como si tú fueras el hijo más desobediente de todos los 20 hijos de tu padre y de tu madre. El peor de todos, el que más les hizo daño, y aún ellos murieron y tú seguías igual. Y de pronto te llama su abogado y te dice: te han dejado una herencia igual de grande que la del hijo obediente que cuidó de sus papás hasta la muerte. ¿Eso te haría sentir más orgulloso de tu pecado, ¿Cómo te haría sentir indigno? Padre, ¿cómo me gustaría que estuvieras para que escuches mi arrepentimiento, Señor? ¿Cómo es que tú me hayas dado tanto cuando yo no he dado, ni doy, ni daré lo que tú eres digno de recibir? Es increíble, hermanos, que nuestra herencia, escucha bien, es como la herencia de Aarón, es como la herencia de David. Aún es más grande que la herencia de Israel como tal. La herencia que ellos esperaban o deseaban, hermanos, que serán sorprendidos al verla. Es una herencia no conocida. Nuestra herencia es algo que no merecemos. No éramos pueblo, no éramos suyos, no lo buscábamos, no anhelábamos. Nosotros, hermanos, somos injertados, somos puestos con un apellido que no era el nuestro, hermanos, y recibiremos lo mismo que recibirá el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Por eso digo, es más grande, porque ellos lo tenían. Por añadidura, el pueblo de Israel eran herederos, pero nosotros sin serlo recibiremos más que ellos, hermano. Por supuesto que goza más la herencia alguien que no era parte de la herencia que alguien que era parte de la herencia, aunque sea la misma herencia. Pero no podemos experimentar nuestra herencia, hermanos amados, a menos de que hayamos nacido de nuevo. Porque sería como recompensar a un hombre ciego mostrándole el atardecer más hermoso, o llevándolo a un museo de arte, o llevando a un sordo, hermanos, a un concierto de música clásica, preciosa. Ven, te voy a premiar, te voy a llevar a escuchar esto. O a alguien que no puede ver: ven, te voy a llevar a ver este paisaje tan precioso. Pues no, hermanos, un hombre que no ha sido regenerado no tiene la capacidad de disfrutar esa herencia. Si tú te das cuenta, podríamos hablarle a los de afuera: ¿qué prefieres? ¿La herencia de la vida eterna, a Cristo y adorarlo por la eternidad? ¿O una herencia multimillonaria? Aún dentro de la iglesia algunos podrían decir: pues dame poquito de Cristo y dame todo lo que se pueda de afuera.
Pedro está enseñándonos a que podemos experimentar cualquier tipo de situación en nuestra vida y permanecer inamovibles solo por la esperanza que nos espera, hermanos. Hermanos, al hablar con aquellos que no conocen al Señor Jesús, no debería solamente de contarles la agonía que experimentarán en el infierno, sino también de las glorias del cielo que se van a perder. Cuando nosotros hablamos con los incrédulos, no solo es el juicio, el infierno que espera, sino también lo que se están perdiendo, porque aún, hermanos, lo que ellos están perdiendo es mucho más grande que lo que ellos recibirán como castigo. No es equivalente el peso de la condenación con el peso de gloria que los de Cristo sufrirán, hermanos, o gozarán. No se compara, es mucho más grande la gloria y la esperanza, hermanos. El apóstol, hermanos, sigue enseñando y dice: una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dice: reservada en los cielos para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Hermanos, la promesa de nuestra herencia es tan segura como lo es la venida de Cristo, la muerte en la cruz y la resurrección. Y es segura porque somos guardados por el poder de Dios. Y Dios nos está asegurando en esta porción a través del apóstol Pedro, hermanos, que somos guardados por el poder de Dios y estaremos seguros de que soportaremos lo que sea mediante la fe hasta que el Señor regrese. Escucha. Es por eso que la descripción del fin que Jesús hace en Mateo 24 está casi terminando diciendo: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes son los que perseveran hasta el fin? Los que son guardados por el poder de Dios, los que soportan mediante la fe, los que están viendo todo gris, todo en contra, los que están sufriendo, hermanos, toda clase de abandonos, de traiciones, de contiendas en contra de ellos, y recuerdan por la fe que todo eso es necesario, que todo esto es normal, que es parte de lo que el Señor nos ha advertido, y que soportan por medio de la fe. Y es un trabajo, hermanos, como en conjunto, porque por supuesto que Él guarda a los suyos, pero los guarda en su palabra, en sus mandamientos, los guarda en la meditación de la Escritura. ¿Recuerdan, hermanos, en los contrastes en los salmos que hemos estudiado? Lo que hace el justo, medita en la ley, así es guardado. Un creyente no puede ser guardado apartado de la iglesia, apartado de la palabra, apartado del amor, apartado del servicio. No puede ser guardado, aunque él diga que sí. Porque si es guardado por medio de la fe viene por el oír. Al momento de oír la palabra de Dios, la palabra nos dice: sírvanse unos a otros, sométanse unos a otros, ámense unos a otros, entréguense unos a otros. Por eso somos guardados por el poder de Dios, pero esta manera de guardarnos no es pasiva, no es inactiva, hermanos, es mentira. De hecho, es tan grave confundirnos que en el momento que nos salimos del orden que Dios tiene establecido para guardar a los suyos, de inmediato somos atrapados por el engañador, que nos dice: estás bien, estás siendo guardado por Dios, tú estás haciendo lo que puedes hacer, lo que debes hacer, lo que deberías de hacer, no te preocupes. Si somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, escucha, ¿qué tan poderoso es Dios, hermanos? ¿Qué tanto es su poder? ¿De qué manera se expresa su fe en los creyentes? Pensemos en Jesús. ¿De qué manera el Padre guardó al Hijo hasta la cruz del Calvario? ¿Y cómo es que vemos que esto es contestado por el Hijo? ¿Cómo el Hijo responde a ese cuidado de su Padre? En obediencia, en amor, en sujeción,
en perseverancia, en permanencia. Por eso digo que es un trabajo en conjunto, que aquellos que se ofendan por escuchar que es un trabajo en conjunto, no quiero decir que Dios y nosotros no podría. Quiero decir que por Dios y su gracia nos ha hecho capaces para poder responder. Esto nos exenta, hermanos, de decir, bueno, como soy guardado por Dios, me voy a esperar hasta que Dios me llame y obre en mí. Dios ya obró. Dios ya entregó a su Hijo, hermanos. Su Hijo ya murió, su Hijo ya resucitó. Si yo soy de Él, ya fui bautizado por el Espíritu Santo. Yo estoy en Él. Yo tengo que aprovechar el tiempo, redimirlo y darme al Señor, hermanos, y a su obra. Porque Él ya obró. ¿O qué otra obra esperas? No, pero es que es progresiva la santidad por eso. Pero si te das cuenta, el hablar de progresivo no se habla de algo pasivo, se habla de algo en constante movimiento y crecimiento, porque es en pro. Algo constante, hermanos, algo que no es de estancarnos. Somos guardados en el poder de Dios mientras caminamos, porque todo lo que se estanca tiene una característica, en todo. ¿Cuál es, hermanos? ¿Saben? Se pudre, se echa a perder. Pero estoy guardado por Él. No, es que Dios no guarda así a los suyos. Dios los guarda por medio de la fe. Y la fe que es de Dios se manifiesta por las obras. Se comprueba por las obras hasta que Jesús regrese. Hermanos, dice un hermano, un teólogo temeroso, Meyer, el poder de Dios es la guarnición en la cual encontramos nuestra seguridad. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante una fe activa. La persona que es guardada es una persona que permanece en una relación continua de fe con Dios, con una vida activa en Cristo. Podemos decir que la fe activa es el poder de la conservación de Dios en la vida del cristiano. ¿Recuerdan el canto? Por fe veremos a nuestro Dios. ¿Y después qué dice? Por la fe caminamos junto a Él. Por la fe los profetas hablaron fiel. Por la fe hicieron, por la fe callaron, por la fe anduvieron. Hermanos, tiene mucho sentido. Lo que se nos ha dicho, hermanos, en el versículo que estamos estudiando es que nuestra herencia ha sido reservada en los cielos y que por esta herencia reservada nosotros estamos caminando en obediencia a Dios para seguir siendo guardados por Él. El Señor está en constante movimiento, extendiendo su reino, hermanos, haciendo la fama de Cristo en todo el mundo. De esa manera nosotros somos guardados para su gozo completo. Quiero solamente confirmar esto con la Escritura, que no solamente sea una idea interpretativa mía. Escucha lo que dice Juan 15. Oh, puedo confundirme, no sé si es Juan 15 o Juan 17. Oh, sí, escucha. Somos guardados por la fe, ¿ok? Pero escucha lo que dice Jesús. ¿Cómo es que yo puedo saber si estoy siendo guardado por la fe? Dice versículo 9 de Juan 15. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y escucha lo que dice el versículo 11. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Somos guardados por la fe para poder, en medio de nuestro peregrinar, a pesar de cualquier circunstancia, permanecer firmes y en gozo, constantes, hermanos, cosechando en Cristo Jesús todo aquello que se ha ido sembrando tiempo atrás. Podemos decir que la fe de Dios es una fe activa, hermanos. Qué bendición recordar esto, hermanos, que se nos asegura que hay una herencia incorruptible y por eso te esfuerzas, te mueves, corres. Solo imagina que te está esperando una herencia de millones de dólares en un año. ¿Vivirías como pobre? ¿Te irías a meter a tu cama, a no salir, a no obrar? ¿No te endeudarías un poco y harías algunas cosas como si ya tuvieras ese recurso en la mano? De la misma manera nosotros emprenderemos tantas cosas como sean posibles, no basándonos en lo que tenemos o en lo que vemos, sino en la esperanza, hermanos, que nos espera. Es por esto, hermanos, que los herederos que han entendido esto han sido guardados con un gozo completo. Y es lo que Pedro está tratando de decirnos, hermanos. Del versículo 6 al 9,
entenderemos un poco más lo que te vengo exponiendo, porque estoy combinando las pruebas, la perseverancia y el servicio con lo que Pedro está diciendo. Pudiera ser que esta esperanza viva y el recibir la salvación y el ser de Cristo, pues llevaría a vivir tranquilos, cómodamente. No podemos, porque este mundo no es el nuestro. No podemos, hermanos, porque el Señor nos manda a extender el reino. Somos nosotros los que tenemos que alumbrar en estas tinieblas que el mundo está respirando, no los que nos escondemos por ningún motivo, aunque se respeta los que por motivos de conciencia se han olvidado de esto. Pero fíjate qué belleza, hermano, como dice el versículo 6 al 9, dice, en lo cual ustedes se alegran. ¿En qué? ¿Qué es en lo cual? En la esperanza que tenemos, en nuestra herencia incorruptible. Es como estar muy mal, de pronto, hermanos, peor no se puede, y que alguien llegue y toque tu puerta y te dice, oye, ¿qué crees? Pero la guerra mañana se termina. ¡Oh, gloria a Dios! Mañana la guerra termina. No importa lo que suceda hoy, mañana ya termina. En el holocausto nazi, hermanos, en muchos lugares, muchos países que los alemanes llegaron a hacer daño. Todavía en Holanda, algunos escuchaban los noticieros o por la radio y escuchaban que el ejército estadounidense había llegado a atacar a los nazis, y ellos ponían su esperanza en el ejército. Decían, ya, llegó Estados Unidos, esto ha terminado, y su rostro cambiaba, aunque la situación seguía igual. Ellos, hermanos, en su mente, en su corazón recibían un aliento. Ese es un ejemplo terrenal. ¿Cuánto más nosotros, si creemos a nuestra herencia, en medio de cualquier circunstancia y sea lo que sea que esté pasando alrededor, tenemos gozo cumplido? ¿Por qué? Porque es una verdadera herencia que no se contamina, que no se rompe, que no termina, aunque no la podemos ver. Así como estos hombres que te narro, ellos no veían a los aviones de los Estados Unidos atacando ni conquistando a los alemanes, pero ellos decían, oh, viene el ejército, ya, no importa que hoy no comamos, viene el ejército. ¿Cuánto más nosotros, mis preciosos hermanos, tendríamos que vivir con este gozo, con esta obediencia, con este deseo de servir? Ya viene mi Señor, ya va a llamarme, lo voy a ver de frente. Yo no quiero llegar con manos vacías, no porque las obras vayan a hacer que yo sea más amado, no porque las obras vayan a hacer que yo sea más tomado en cuenta, más perdonado, no, sino porque quiero llegar con mi Señor, como cantábamos, entregar la corona. Si el Señor la da a los suyos, dice Apocalipsis, bueno, pero Señor, esta no es mía, es tuya, mi Señor. Por ti fui sostenido hasta el fin. Esta es tuya. Por eso dice, en esto alégrense. Alégrense. ¿En qué? En su esperanza viva, en la bendición del Padre, hermanos. Con esto alégrate cuando sufras a causa de dejar el pecado. Hoy no quisiera mencionarlos. Solamente cada uno de ustedes piensa en lo que el pecado, cuando es abandonado, le ocasiona: sufrimiento. Cuesta, hermanos, no pecar. Cuesta obedecer a Dios y dar gloria. Duele adentro, porque mi carne demanda venganza, demanda placer, demanda comodidad, demanda descanso, y es un sufrimiento. Levantarnos de madrugada a servir, a orar, ¿no? Es un sufrimiento. Ningún santo se levanta de madrugada a las 4 de la mañana a interceder por la iglesia. Bien, qué bien, son las 4. Bien. Ninguno sirve en territorios o en lugares en donde la gente no corresponde de una manera fiel. No es un gozo, ¿no? Estoy sirviendo en tal lugar y nadie me quiere, pero estoy tan bien. Sufrimos cuando hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, porque nuestra naturaleza es caída. Y aparte, todas las cosas que en este mundo padecerá. Hermanos, somos atacados, somos ofendidos, y no sufrimos cuando contestamos. Los cristianos sufren después de haber contestado, de haber guerreado. Sufrimos cuando no hacemos lo que el hombre hace. Cuando alguien es tentado en el adulterio, por ejemplo, y no cae en la tentación, sufres porque tu carne quiere placer. Fornicación, robo, contienda de todo tipo. Hay sufrimiento en la carne, pero el apóstol Pablo no únicamente habla de la parte pecaminosa, sino también de las cosas que este mundo traerá. Yo les comentaba en la mañana y comentaba por Facebook, porque pues muchos son alcanzados. La iglesia ha olvidado que es el centro de atención. La iglesia ha olvidado que Cristo, hermanos, es esperado aún por la misma creación gimiendo.
que el diablo ataca a la iglesia, ataca la obra, va en contra del crecimiento, todo el mundo gira en torno a la venida del Señor Jesús, al juicio final. Aunque esto puede parecer exagerado para muchos, ay, no es para tanto, pues están los cristianos, pero también está el resto. No, hermanos, el único motivo por lo que el mundo sigue girando es por los cristianos. Como te decía sermones atrás, los incrédulos no han sido destruidos porque hay cristianos aquí en el mundo. Somos la sal de la carne. Y el apóstol dice, acuérdense que van a sufrir mucho, pero alégrense, porque por un poco de tiempo ahora, si es necesario, vas a tener que ser afligido en diversas pruebas. Pero alégrate. Hermanos, nosotros especialmente nos alegramos en el poder de Dios que nos guarda cuando somos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que Él nos guarda mientras somos probados con fuego. Cuando nosotros resistimos a lo malo, el Señor es alabado. Cuando nosotros estamos padeciendo en nuestra carne, todos nosotros, sin excepción, vamos a padecer alguna enfermedad o muerte. Cuando estés sufriendo en ese momento, acuérdate de tu salvación. Acuérdate de la herencia y todo terror, todo temor se va a desvanecer. Porque es mucho más grande, por decir grande, que es infinita, la esperanza que cualquier aflicción que podamos experimentar aquí. Pero Pedro está diciendo, serán probados. ¿Cuándo, Pedro? Todo tiempo, con diversas pruebas. Probados en tu relación como hijo, como padre, como hermano, como esposo, como esposa, como trabajador, decía en la mañana, como patrón, como miembro de la iglesia, como mujer, como hombre. Serán probados todo el tiempo. No únicamente en cuestión de pecado, sino de omisión, de comisión, sino también con todo tipo de dolores. Nuestra fe será probada. Escucha lo que dice a continuación. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Qué? Tu fe. ¿Cuándo? Cuando seas probado. Y seremos probados con un sinnúmero de cosas, pero la mayor parte del tiempo reprobamos. Porque en base a lo que veo, yo continúo o no continúo, yo amo o no amo, yo perdono o no perdono, yo me doy o no doy. En base a lo que me hacen, yo respondo. Hermanos, constantemente reprobamos. Y sacamos nuestras propias deducciones para no aceptar que hemos reprobado. Oh, es que esto lo hice por esto. Es que esto no lo hice por el otro. Es que yo opté por hacer este plan porque yo creo que era lo de Dios. Hermanos, si nosotros nos basáramos para tomar decisiones en base a lo que sucede, imagínate. Si eso hubiera sido con Pablo, pues parece que el Señor lo dejó, hermanos, y que él siempre se equivocó. Porque aún siendo el gran apóstol de Dios, terminó decapitado en una cárcel romana y después decapitado. Qué malas decisiones tomaste. No, él hizo lo propio. Su fe fue probada, hermanos, pero esa fe fue hallada como alabanza, como gloria y como honra. Y cuando se manifiesta Jesucristo, a quien Pablo y todos nosotros le amamos sin verle y hemos creído en Él sin tenerlo enfrente, aunque ahora no lo vemos, nos vamos a alegrar con gozo inefable y glorioso, porque vamos a obtener al fin, hermanos, lo que nuestra fe está demandando. ¿Qué es esto? Es la salvación de nuestras almas. Hermano, ¿morirás si eres creyente? Y a pesar de que hayas batallado mucho en contra del pecado y la gente en contra de ti, la enfermedad, padecimiento, pobreza, cuando mueras, nada de lo presente se comparará a la gloria que va a manifestarse a nosotros, hermanos. Y de hecho la mayoría de nosotros podremos decir, oh Señor, de haber sabido, hubiera hecho tanto, hubiera dado tanto, me hubiera entregado tanto, hubiera servido, me hubiera desgastado, lo hubiera hecho. Pues el Señor dice, quisiste ser ciego, aun cuando te di todo. Luchamos contra esto, hermanos. Luchamos con la fe, en lugar de dejar que Dios pruebe nuestra fe. Luchamos con la adversidad cuando el Señor aún mismo nos mete a la adversidad. Oramos, hermanos, para que el Señor saque de la cárcel a alguien que Dios ha metido para ahí extender su reino. O sea, vamos en contra de la voluntad de Dios, reprobamos en nuestras pruebas de fe que Dios nos hace. Por eso falta el gozo, por eso hay amargura, por eso hay desesperanza, por eso se sirve poco. Pero el llamado de Pedro es a eso. ¡Hey! Reaccionen, levántense, alégrense.
porque nos vamos a alegrar en el poder de Dios que nos guarda cuando somos afligidos en diversas pruebas. No importa lo que pase, no importa que te digan tonto, que te digan perdedor, que te digan pobre, no importa, hermanos, lo que digan. El Señor es alabado cuando nosotros somos probados y pasamos la prueba. Y tenlo por seguro que Dios usará aún a los de tu propia casa para tratar de derrumbarte. Así que no hagas caso de nadie, sino solo de lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, si es necesario tengan que ser afligidos. A veces los cristianos pensamos, hermanos, que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente y no hay nada que podamos hacer al respecto. O sea, hay algunos creyentes que pasan y bueno, pues ni modo, es lo que me toca, pues aquí sufriendo y así voy a vivir. Sin embargo, si te das cuenta y pones atención, el cristiano fuerte y verdadero nunca es derrumbado o derrotado en medio de la aflicción. El verdadero, el que tiene problemas de su fe, hermano, en las aflicciones pues vivirá agachado, pues ni modo, pues esto es, ya que, esto es lo que Dios me mandó, pues, ¿qué hacer? Así, no, hermanos, al contrario, lo que está diciendo que se gocen, gócense en la esperanza viva, está bien, estoy padeciendo, pero el Señor tiene un gran tesoro en los cielos. ¿Sabes qué admiro yo de muchos pentecostales, hermanos? Muchos, no de todos, hay unos que no son cristianos, pero algunos, sí, le puedo llamar así a esa denominación, que en medio de cualquier circunstancia siempre pronuncian bendiciones y de tanto que las pronuncian las creen y esperan en medio de cualquier circunstancia. Y ahora resulta que los que aparentemente tienen la mejor interpretación son los que peor la aplican a sus vidas. Los que menos creen. Hermanos, si no han olvidado el sermón pasado que les dio el Señor a ustedes a través de mí, hablábamos precisamente de ocuparnos de la salvación y de soportar los padecimientos, pero estamos hablando de padecimientos santos, de aquellos que esperan al Señor. No tratemos de adjudicarle al Señor, hermanos, las pruebas en las que nosotros mismos nos hemos introducido por nuestro pecado. Estos son sufrimientos de aquellos que están esperando en el Señor. A veces los cristianos pensamos, hermanos, de manera errada, como si no hubiera nada que pudiéramos hacer, como si fuera nuestro destino y estar afligidos. No, hermanos, piensa en un cristiano que está en un hospital padeciendo la peor enfermedad, pero es un cristiano que a pesar de su dolor y su padecimiento sabe de esta esperanza y la cree. Él canta alabanzas, él sirve a los demás, se para con dificultad, limpia a uno, sirve al otro, bendice al médico, canta cuando lo inyectan, lleva esperanza a los que están menos enfermos que él. ¿Qué es lo que produce ese cristiano en los demás? Piensa en el otro que a pesar de que tiene esa esperanza, presume tenerla, vive afligido, negativo, derrotado, que deja de orar, deja de hacer, deja de perseverar. ¿Qué es lo que producen los demás? Los más débiles verán y dirán, eso es el cristianismo. Esos son los sufrimientos por los cuales yo voy a atravesar. Esta es la esperanza, ese es tu Dios. Hermanos, Pedro nos dice aquí que si es necesario, no solo las diversas pruebas, sino que hay especialmente una necesidad. Si es necesario en tu vida y en la mía, el Señor nos va a afligir. Nos va a probar y nos va a afligir. Pero con un propósito santo. Esto llámese enfermedad, pobreza o muerte. Esto es glorioso porque cuando sabemos que Él está al control y Él ve necesario en nosotros probarnos y ser afligidos, hermanos, es para un propósito glorioso. Si te das cuenta lo que dice la Escritura, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces, hermanos, Dios tiene un propósito no solo para la prueba, sino también tiene un propósito para los afligidos, que estaremos sometidos a las pruebas. No solo en las pruebas, Dios está haciendo algo, sino tiene un propósito en todo esto, hermanos.
En la actualidad lo que estamos padeciendo, Dios no únicamente tiene, Dios es soberano, está enjuiciando, está castigando y bien. No, Dios también tiene un propósito para los que estamos siendo probados. Y literalmente, hermanos, diversas pruebas significa muchos colores. ¿Y sabes para qué era usado? Para describir la piel de un leopardo, los diferentes colores con veta de mármol o una túnica bordada, es muchas cosas. Diferentes cosas, todo el tiempo, diversas pruebas, en un sinnúmero de detalles, en una llamada de teléfono, en una salida, en un trabajo, en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con la iglesia, con los incrédulos. En todo tiempo somos probados. Las pruebas sirven, hermanos, para, obviamente, saber si estás o no estás, si sabes o no sabes. Y estas pruebas son para que las pasemos y vayamos avanzando de gloria en gloria, parecernos cada día más a aquel varón perfecto, hermanos. Ahora, ¿cómo se prueba la fe? Si te das cuenta, está claro, se prueba con fuego. Nuestra fe, hermanos, no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos. Eso es lo que muchos creen. La fe, hermanos, no es probada porque Dios no sabe. Dios te está probando, quiere ver si tú no. Él sabe, hermano. Él sabe, de hecho eso nos tendría que causar terror, horror, en escondernos, hermanos, de nuestra injusticia, de nuestra falta de práctica cristiana, de la pereza, hermanos, del odio de los celos. Eso debería darnos terror. Dios sabe. No es que Él no sepa una parte y de pronto Él decide, bueno, voy a ver cómo andan mis muchachos, los voy a probar. Que esta fe, hermanos, será probada no porque Él no sepa, hermanos, sino porque nosotros somos ignorantes en realidad de cuánta fe tenemos. Decía en el sermón de la mañana el domingo pasado, si preguntáramos, o el miércoles, no recuerdo, si preguntamos, ¿por qué tú dejaste de visitar el hospital? ¿O por qué tú dejaste de visitar a los niños huérfanos? ¿O por qué dejaste de hacer esto? ¿Por qué dejaste de visitar a la anciana que visitabas? ¿Por qué dejaste de recibir gente en tu casa? ¿Por qué dejaste? Siempre, siempre, hermanos, encontraremos pretextos basados en lo que los demás no hicieron o cualquier cosa. No entendimos que aún en las dificultades, en lo que aparentemente estaba en contra, Dios estaba probándonos. Piensen en la prueba de Israel. Es literal, hermanos, no es una historia solamente de cuentos de hadas. El ejército más poderoso del mundo atrás de ellos, con Faraón gobernando la guerra, El Faraón, hermanos, ahí enfurecido porque el Dios de Moisés lo había retado a él sintiéndose Dios. El pueblo de Israel corriendo y se enfrentan al mar. Tú, siendo honesto, ¿creerías que el mar va a abrirse? ¿O tú eres, comentamos mi esposa y yo ayer, o tú eres de los que juzgan a Tomás por su poca fe? Ay, Tomás tenía que ver para creer. ¿Qué no somos iguales a Tomás, hermanos? O sea, o verías el mar y dirías, no, sí, amén. Porque es muy fácil siempre, yo me doy cuenta que aún entre las pláticas de la iglesia es, o sea, mientras tú no seas el probado, no, pero acuérdate que Dios es el poderoso, el que Él da y todo. Somos increíbles para tratar de aconsejar cuando no estamos en medio de la prueba. Amén, Él siempre es, y wow, es impresionante el ser humano, hermanos. Pero imaginen estar frente al mar y con un ejército atrás. ¿Quién diría? A menos de que no estemos ahí, diría, pero hermano, ellos no confiaron en el Dios, Él iba a abrir el mar. No, si estuvieras ahí, ¿qué pensarías? ¿Qué está haciendo Dios? Aquí hay dos tipos de hombres. Uno que se enoja contra Moisés y le dice, mira nada más qué locura. ¿A dónde nos has traído? A morir aquí, enfrente del mar. Estábamos allá mejor. Y otros dicen, no, si el Señor es soberano, si Él aún ha hecho este pueblo para enseñarnos algo, para probarnos, Él está poniéndonos una de las pruebas máximas a las cuales nos vamos a enfrentar. Yo no sé qué Dios vaya a hacer. Yo creo que ninguno creía en sí mismo, Dios va a abrir el mar. Dios va a flotarnos, va a matarnos, va a mandar un rayo, un huracán, algo va a hacer, pero Dios va a librarnos si nos ha sacado de donde estábamos. Hermanos, la fe se prueba no porque Dios no sepa si la tenemos o no, sino porque nosotros decimos tenerla y en ocasiones no la tenemos. ¿Y cómo sabemos?
por la prueba? Cuando hacemos o no hacemos, cuando emprendemos o no emprendemos, cuando amamos, no amamos, perdonamos, no perdonamos, cuando nos entregamos o no nos entregamos, cuando vamos o no vamos, ahí es cuando somos probados. Y es bueno ver esto, hermanos, porque diversas pruebas no quiere decir únicamente cuando somos probados y cuando te enfermaste. Es que te está enviando una prueba Dios, te quiere ver fuerte. Que Dios nos libre de ser probados de esa manera, cuando en las pequeñas pruebas día con día fracasamos. Y una de las cosas más terribles, hermanos, que hoy podríamos detenernos y ser bendecidos por Dios, es que si nosotros decimos ser hombres y mujeres de fe y con las pequeñas porciones de pruebas que Dios nos ha dado, reprobamos, número uno, reconozcamos que hemos reprobado, hermanos. Porque si acaso nos endurecemos y dejamos de ver con esas pequeñas pruebas que no tenemos fe, Dios por nuestro bien enviará una prueba en donde verdaderamente sepamos si tenemos fe o no. En donde no nos escudemos por las circunstancias o lo que nos rodea, sino en donde no tengamos escapatoria. Ahora digamos, Señor, ahora estoy yo solo, contigo, con mi mal, y ahora sí estoy siendo probado por ti, claramente, por nuestro propio bien. Hermanos, el propósito de Dios en las pruebas es que nosotros veamos qué tan fuerte es nuestra fe, tanto para los que no la tienen como para los que la tienen. Hermanos, ciertamente, dice el hermano Meyer, dice, ciertamente es el honor de la fe el ser probado. Podría decir un hombre, tengo fe, pero nunca he tenido que creer bajo dificultades. ¿Quién sabe si tú tienes alguna fe? Podría decir un hombre, tengo gran fe en Dios, pero nunca la he tenido que usar más que en los asuntos ordinarios de la vida, donde lo que pude haber hecho de igual manera lo hubiera hecho sin ella. ¿Es esto la honra y la alabanza de tu fe? ¿Crees que una fe como esta podrá traer gran gloria a Dios o traer a ti alguna gran recompensa? Si es así, estás gravemente errado. Por eso dice a continuación, hermanos, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, hermanos, si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Entonces Dios tiene un gran importante propósito al probar nuestra fe, hermanos. La fe es probada para demostrar si es fe sincera o fe verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de la fe, y la fe es probada para purificarse y para quemar cualquier basura del oro. Pero sobre todo la fe es probada para saber si estamos en salvación. Porque somos salvos, ¿por qué? Si el regalo más grande del cual Pedro está hablando al principio es la salvación, y nosotros nos jactamos de decir que somos salvos por la fe, y en las pequeñas pruebas no hay fe, ¿tú crees que entonces esa fe es verdadera? Entonces todas las pruebas, hermanos, que Dios da a los suyos es para probarnos en estas cosas que te menciono, para demostrar si es fe sincera o si es una fe verdadera. Para probar esta fe, hermanos, también el Señor nos da la oportunidad de saber qué tanta fuerza tiene mi fe, para purificar, para quemar cualquier basura, pero también para examinar si no estamos reprobados, porque la salvación es gratuita, es por la fe. Si es por fe, temblamos a Dios, hermanos. Si es por fe, huimos del pecado. Si es por fe, nos esforzamos, porque si Él ha dado a su Hijo para salvación, que no me dé lo que yo necesito para poder llevar a cabo tal o cual tarea. Tiene mucha lógica, hermanos. Ahora, el oro, hermanos, es uno de los materiales con más duración. Aún así, algún día el oro va a morir, pero nuestra fe no. Por eso el Señor dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero no está hablando de que un hombre se esforzó tanto que logró su propia salvación, sino que la fe que es verdadera fue probada en lo peor hasta el fin y se mantuvo. Por eso esa porción de que el que persevera hasta el fin será salvo viene después de la gran tribulación que está anunciando el Señor mismo, hermanos. De lo peor, pero los que son del Señor son probados en ello y están fuertes. Y probablemente la mayoría de nosotros, hermanos, podríamos decir como el fariseo, no, pues muchos están reprobando hoy con esta situación. Yo te ruego que no señalemos a
a los demás, sino que con los 3 que te dan a ti cuando señalas, te juzgues. Aunque no puedo decir que no nos importa lo que los demás están haciendo, otras iglesias, otros cristianos, lo que sea, más bien lo que me importa hoy es que nosotros nos enjuiciemos a nosotros mismos. Si nos encontramos reprobados, huyamos al autor y consumador de la fe, poniendo los ojos. Si estamos firmes, demos gloria a Él, porque es su fe, hermanos. Dice la siguiente porción, no sé cuánto tiempo lleve, pero no voy a tardar tanto, hermanos. Si están bien, pues nos quedamos aquí hasta las 6 de la tarde, amén. Gloria a Dios todos, Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Hermanos, el fin de vuestra fe es el regreso del Señor Jesús, la salvación de nuestras almas. Entonces las pruebas y las aflicciones, hermanos, serán inevitables mientras estemos en este lado del fin de nuestra fe. Siempre, siempre las pruebas, el dolor, la aflicción, todo lo más horrendo va a estar acá. No podemos, hermanos, no podemos esperar otra cosa. Que si pasa otra cosa y tenemos tiempo de bonanza, gloria al Rey. Gracias, Señor, por tu misericordia. Pero no podemos esperar, hermanos, de este lado, mientras no vemos al Dios que servimos, no podemos esperar que no sucedan cosas malas. Debemos soportar las pruebas y enfrentarlas con fe y gozo. Y cada uno de los que aconseja en medio de la tribulación a otro, también será probado para ver si lo que decía era verdad. Esto es una realidad que nos lleva a humillarnos y a depender del Señor y a buscarlo. Porque si su gozo es el que nos sostiene y es su fe la que nos es dada, entonces con urgencia yo te exhorto, huyamos a Cristo. Porque si llega cualquier calamidad, hermanos, y no estamos en la fe de Cristo, hermanos, no soportaremos. Nos daremos cuenta que esa preciosa joya o ese oro que pensábamos tener era falso. Era, ¿cómo se llama la imitación del oro? Pirita. Que engaña a muchos afuera, pero al momento de ser probada, no era oro. Hermanos, el regreso del Señor Jesús tiene que ser anhelado, no únicamente para ser librados de este mundo, sino también para poder, habiendo vivido vidas dignas, decir, Señor, tengo algunas cosas que entregarte, que hiciste a través de mí. Sé que las conoces, pero así como conoces mis necesidades y me mandas a orar, así como conoces mi fe y me la pruebas, así como conoces también mis obras, Señor, yo quiero entregártelas a ti. Y el apóstol continúa diciendo, a quien ama sin haberle visto. Hermanos, Pedro sabía que a pesar de que había visto al Señor Jesús antes y después de la resurrección, casi todos los cristianos de la iglesia primitiva no lo habían visto. Yo firmemente creo que Pedro no estaba pensando en ti y en mí. Recuerda que todos estos hermanos vivían como si el Señor Jesús fuera a regresar mañana. Ellos no decían, en 2000 años voy a escribir para que vean. No, hermanos, ni por aquí les pasaba. Ellos en realidad creían que el Señor vendría pronto. Y vivían de esa manera. Así tú y yo tenemos que vivir. Como si el Señor Jesús fuera a venir mañana mismo, hermanos. No sabemos cuándo Él venga, no sabemos si esto es el fin, si no. Lo que sí sé, insisto, que el fin empezó desde que Jesús vino. Empezó el fin de los tiempos. No está apenas empezando. El principio de dolores, la tierra gime desde que Jesús vino. El día postrero que habla Isaías es cuando Jesús viniera. Y solo falta que venga Jesús. Solamente falta eso. Aunque creo firmemente, con la postura que tenemos nosotros, hermanos, amilenial, y con respecto a la tribulación, creemos que la iglesia pasará la tribulación también. Creemos en el arrebatamiento, por supuesto, pero en el día que el Señor venga, sabemos que habrá gran destrucción, gran tribulación, dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio. Inmediatamente después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre y lo veremos viniendo sobre las nubes, tal cual Él se fue, viene con su cuerpo, hermanos, como decíamos el domingo, físico, hermanos, lastimado. Y así aparecerá, todos lo contemplaremos, hermanos, la última prueba de nuestra fe. Hasta ese momento tenemos que vivir firmes en la fe, hermanos, en la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a soportar todo? Dice Pablo a los hebreos, porque fiel es el que prometió.
No por nada, no por mí, no por ti, no por la iglesia bonita, la iglesia fea, los vecinos, la familia, bien, mal, sino porque fiel es el que prometió. Sea lo que sea, pase lo que pase, recuerda esperar en tu Señor. Y como lo he dicho un sinnúmero de veces, si alguno llega a estar en tal situación donde esté probando la muerte, tú como creyente, es tu responsabilidad llegar y antes de que muera, cuando el diablo está tentándolo al extremo, decirle: hermano, no se te olvide la profesión de nuestra esperanza, recuerda que fiel es el que prometió. Espera, si estás siendo tentado ahorita en la tentación, si estás dudando de tu salvación, si estás siendo probado en tu fe en la última prueba, espera. Jesús es fiel, Jesús murió, Jesús resucitó, es tu responsabilidad. Y te pido que también te acuerdes de los pastores, que probablemente la mayoría piensan que ellos no necesitan escuchar eso. También lo necesitamos escuchar, hermanos. Probablemente un poco más el diablo se ensañará en contra de nosotros. Pedro sabía, hermanos, que la mayoría de los creyentes no lo habían visto, pero que lo amaban. ¿Por qué sabe Pedro que lo amaban? Porque él estaba viendo muertes de hermanos por amor a Jesús que no habían conocido a Jesús. Y Pedro sigue insistiendo: acuérdense, hermanos, son probados. La prueba no quiere decir que Dios los abandonó. El padecimiento, la enfermedad de alguien no quiere decir. Algunos nos preguntaron varias veces ya, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué Dios no contestó sus oraciones? Porque Él no quiso, porque estaba probando nuestra fe. Pero el fin de todo esto será para su gloria y será bueno. En nada se ha equivocado, ni nada será para mal. Los que amamos a Él, todo nos ayuda bien, hermanos. El apóstol Pedro dice: Jesús no es menos real porque no lo han visto. Es igual, es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigan confiando como yo he confiado. Es por eso que Juan, hermanos, mira qué belleza, cómo Juan está en el mismo sentido de Pedro. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, 1 Juan 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Testificamos incluye: hemos sido martirizados. Ok, no únicamente te doy testimonio de que este producto te ayudará en tu salud, no. He muerto junto con mis hermanos, han sido mártires y yo estoy también encarcelado por Jesús. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice Juan: estas cosas les digo, yo que lo he visto y lo toqué, para que su gozo se cumpla. Yo lo toqué, y es lo que Pedro dice: no lo ven, ustedes pueden dudar de que está, si esto es verdad, dudarás en algún momento de aflicción y dirás: ¿y valió la pena exentar a mis hijos de la vida de los niños del mundo? ¿Habrá valido la pena sacarlos de la escuela y educarlos yo mismo? ¿Habrá valido la pena no disfrutar de los placeres que el mundo disfrutaba? Sí, hermanos, valdrá la pena, porque no habrá cosa más grande, ningún privilegio, ningún placer en esta tierra se compara con el privilegio de adorar a Cristo por la eternidad. El problema es que no lo conocemos bien físicamente, no lo vemos, no sabemos qué es disfrutar verdaderamente de su presencia plena. Pero esto no quiere decir que eso no sucederá. Tenemos que recordar que llegará, hermanos, el momento. Hay una igualdad, hermanos, dice Clerk, hay una igualdad entre los creyentes del tiempo presente y los que vivían en el tiempo de la encarnación, porque Cristo, para un alma creyente, es el mismo siempre. Pero hay una necesidad hay una necesidad para el que no lo ve, de recordar que aquel por el cual los otros creyentes han muerto habiéndolo visto, es digno de que los nuevos creyentes mueran por él también. Hermanos, la traducción de la palabra gozo infalible solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, y está describiendo precisamente un gozo tan profundo que va más allá de lo que las palabras pudieran expresar. No hay un gozo que pueda compararse. Asimismo, como decíamos sermones atrás, no hay un amor como el amor de Dios. Y ese mismo amor del Padre por el Hijo es el amor que Dios mismo ha dicho en Cristo que tiene por nosotros. Tengo mucho más que enseñar, pero tendremos que
parar, hermanos. Solamente me gustaría terminar leyendo la última porción, saltando lo que los profetas perseguían y creían y anunciaban y no vieron, hermanos. Que los mismos ángeles anhelan ver, dicen los versículos anteriores al 13. Pero eso si podemos lo veremos adelante, hermanos. Leamos solamente el versículo 13 al 17. Por todo esto, dice el apóstol, ciñan los lomos de su entendimiento. Prepárense para la guerra. Recuerda que ceñirse las vestiduras era que cuando los hebreos luchaban, sus vestiduras largas las ataban y hacían un nudo para estar preparados. Y él dice, ciñan su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, por la fe y por el gozo de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Pues demos gracias al Señor, hermanos, oremos juntos a Dios y pidamos ayuda. Señor, qué gran consuelo, Señor, recordar tu control supremo. Qué gran consuelo, Señor amado, recordar que tú tienes el control de todo. Que tú, amado Dios, por amor a tus hijos los pruebas. Y que día con día, amado Señor, todo aquello de lo que nos jactamos tener y no tenemos, Señor, será evidenciado. Pero no para destruirnos, sino para darnos cuenta y capacitarnos, amado Señor, para obtenerlo. Qué bendición, Señor amado, es creer tener algo y darnos cuenta de que no lo tenemos, estando en la condición que estamos. Porque podríamos regresar al lugar en donde podemos obtener y ahora sí continuar, Señor, la carrera. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada uno de nosotros hoy, Señor. Ayúdanos no únicamente a reconocer si es que tenemos o no tenemos, sino a soportar lo venidero. No únicamente en cuanto a la prueba que el mundo está padeciendo, Señor, por tus juicios santos, sino cualquier cosa que enfrentaremos, desde la más pequeña. Ayúdanos a conducirnos en temor, a pesar de que nuestros ojos nos digan lo contrario, nuestra mente, nuestra conciencia y los demás. Aunque parezca que lo que estamos haciendo es errado, va en contra, pues cómo no, Señor amado, aún estando en un mundo como este. Es la tierra del enemigo, Señor, no es nuestro lugar. Por eso, amado Señor, tu Escritura nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Ayúdanos a recordar día con día que todo está en tu control y que siendo tus hijos, amado Señor, somos cuidados por ti. Para que en medio de cualquier situación, mis amados hermanos, no cedamos, Señor amado, a obrar como el mundo, a temer como el mundo, a temblar como el mundo tiembla, no por amor y temor a ti, Señor, sino por sus miedos, sino al contrario, estar en plenitud, con el gozo de Cristo, soportando, perseverando. Y aunque vayamos en el camino de la cruz, en donde todos gritan, regrésate, en donde todos ofenderán, golpearán, en donde todos nos abandonarán, en donde cada vez que nos acerquemos más parece más doloroso y lo más terrible, Señor, soportemos. También saca del error a los de entre nosotros que creamos que estamos padeciendo por ti cuando es lo contrario, pues sabemos que tú no nos dejarás ahí, sino que tú ahora nos harás padecer para sufrir por ti, Señor. Capacítanos a todos, Señor, para que con toda humildad, honestidad, reverencia y con un sentido coherente de lo que
sabemos de tu palabra, vivamos. Recordando, como dice tu palabra, Señor, que este tipo de fe, Señor, trae gloria a tu nombre, trae alabanza a ti, trae honra, Señor, trae adoración. Firmemente creo que todos los creyentes desean ser objetos de alabanza a ti, Señor, pero ayúdanos en nuestras tantas debilidades y recuérdanos que día con día, tentación tras tentación, ayuda a los que están padeciendo, Señor, en toda clase de tentaciones en medio de sus pruebas. Sabemos que aquellos que pasen por estas pruebas irán experimentando cada vez más, pero diferentes tipos de pruebas y padecimientos. Te agradecemos por lo actual, porque nos ha llevado a hacer un examen. Los que han pasado la prueba dan gloria a ti. Los que la han reprobado irán a ti también, pues tú les llamas, Señor amado, como el Rey y director de nuestras almas, para rendirte cuentas, recibir gracia y fuerza y continuar. Gracias, amado Señor, por cómo tú nos amas y nos lo has demostrado. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando a tu Hijo para perdón de nuestros pecados. Te adoramos, Señor. Y hoy nos vamos con la confianza y el recuerdo que si diste a tu Hijo para perdón de pecadores, tú no quitarás tu mano poderosa de cubrirnos durante y hasta su venida. Y en eso nos alegramos y viviremos confiados, Señor. Oramos también por aquellos que lo han olvidado para que lo recuerden y úsanos para recordar esto a los demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, que la gracia del Señor, que el amor de Dios, hermanos, y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos ustedes.